buenas tardes. Te saluda Alicia Hernández al micrófono, platicando en familia cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos. Ya con esta entrada navideña, porque se acercan pues ya las posadas, ya en muchos lugares ya están las preposadas, ya estamos con el corre y corre y con el ambiente familiar, el entorno, aunque con un poco de calor, pero muy contentos en este mes que se celebra la Navidad, la familia. Martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia con un invitado que ya no es invitado, es colaborador de nuestro programa, en donde viene a plasmarnos con una manera pues muy asertiva, con muchos conocimientos en la materia, el abogado Luis Rabinal González en materia familiar. Bienvenido a tu programa de Platicando en Familia con nuestra audiencia. Nuevamente muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Muchas gracias con todos nuestros radioescuchas, porque Luis Rabinal, tú eres una persona que viene a compartir y a orientar y a informarnos, y eso se convierte en nuestros. Y esta tarde vamos a platicar de un tema muy interesante, sobre todo para nuestra querida audiencia que nos escucha a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y para toda la frecuencia que está distribuida en 63 ciudades de los Estados Unidos y más allá, a través de internet. ¿Cuál es el tema? Parejas que se casan en Estados Unidos y sus posibles complicaciones. Vamos a ahondar en unos instantes una vez que te presente, querido Radio Escucha, nuestros números telefónicos para que empieces a comunicarte con nosotros. El tema, parejas que se casan en Estados Unidos. 31 22 11 90 36 47 18 83, la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana. Para Austin 512 215 4909, y tenemos una alada nacional sin costo para ti que nos escuchas en la República Mexicana, 01 800 727 5420. Te invito a que te conectes a www.radiomujer.com.mx y en la sala de chat de nuestro programa Platicando en Familia puedes hacerle llegar a nuestro colaborador tus comentarios, y con muchísimo gusto, ya que tú así me lo permites, le doy voz a todo lo que quieras externar. Gracias, chicos. Buenas tardes, equipo. Felipe, Donají, Chuy, Rosy Muñoz encabezando la producción de Platicando en Familia. Vamos a entrar de lleno con este tema porque los minutos se nos van. Rabinal, es valiosísimo el tiempo. ¿Casarse con visa de turista en Estados Unidos se puede? Sí, sí se puede. Cada país tiene sus reglas o de alguna manera califica los requisitos para contraer matrimonio. Sí. Ya que cada país tiene un sistema legal, pues dentro de este sistema legal considera los requisitos para casarse. Hoy en día, con otros temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues hay países que admiten también el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, o varía la edad apropiada para contraer matrimonio, o bien si un extranjero con una visa de turista, sí, o si requiere otro tipo de visa, puede contraer matrimonio. Por regla general, siendo turista, los países admiten al extranjero para que se case. Ya no necesariamente para adquirir residencia, a virtud del matrimonio, ese es otro tema. Pero aquí en México, un extranjero con una clase o visa de turista puede contraer matrimonio, ya sea con una persona mexicana u otra extranjera, encontrándose ambos en México. Correcto. Aquí el detalle es que, siendo que cada país califica el matrimonio de una forma, ¿qué pasa cuando ese matrimonio es celebrado entre personas pertenecientes a países diferentes? Es decir, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, una mexicana se va a los Estados Unidos y adquiere matrimonio con un estadounidense? Entonces algunos se preguntan si casarse en Austin, Texas, ante un padre, un sacerdote de una iglesia autorizada, si es válido cuando en México no produce un matrimonio legal casarse ante un sacerdote. El derecho internacional privado, que es la materia que da respuesta a estas preguntas, diría, si en Austin, Texas, es válido casarse ante un sacerdote,
pues entonces es válido y reconocible en México ese matrimonio. Es decir, si allá donde crearon esas reglas lo validan, pues también aquí. Claro, México pone 2 condiciones. Siempre y cuando ese matrimonio no contradiga, dice nuestro código, el orden público interno. ¿Esto qué significa? Que al Estado, por ejemplo, de Jalisco, le interesa que el matrimonio tenga ciertos rasgos. Y le interesa, por ejemplo, que no haya un matrimonio poligámico. Entonces, si tú te casas en Pakistán con 7 mujeres, si allá es válido, te preguntarás si por esta regla que estoy mencionando, sí, también será reconocido en México. La respuesta sería no. En principio sí, el matrimonio si es válido así en Pakistán, sería válido en México, pero como contraría nuestro principio de un matrimonio monogámico, no lo vamos a reconocer. Por dar un ejemplo. Es interesante remarcar y resaltar esto porque, como dices, pueden surgir estas dudas, porque si en otra entidad se permite, asumiríamos que en nuestra patria también, pero hay que clarificar estos precedentes que tú nos estás dando. Sí. Sobre todo para la gente de Estados Unidos, como quien se va, por ejemplo, a casar a Las Vegas. Sí, lo que pasa es que en Las Vegas se casan con un presbítero de la iglesia episcopal. Sí. Y el demás parafernalia como la limusina, el arco de flores y todo esto, sí, pues son cosas culturales. Uh-huh. Aquí la importancia sería si el estado de Nevada, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, autoriza en su ley que un presbítero de tal iglesia o de las iglesias celebren o autoricen matrimonios. Por conocimiento de causa y de seguramente nuestros radioescuchas, sabemos que en Estados Unidos un sacerdote tiene autoridad para celebrar un matrimonio con todos los efectos legales, sí, como si se fuera ante un oficial del registro civil en México. Entonces, reitero que la regla es, si allá es válido de acuerdo a su regla local, sí, pues en México se va a reconocer en principio, porque por excepción no lo reconocemos cuando violenta el orden interno. Recordamos el caso, este conflicto que se puede presentar cuando en un país una cosa es admitida y en otro país no lo es. Se llama, lo voy a decir con los términos esos que ya estás aprendiendo con invitados abogados cada martes. Este conflicto se llama conflicto de leyes en el espacio, es decir, 2 leyes pertenecientes a países diferentes pretenden regular la misma situación. ¿Por qué? Porque ella es una mexicana que se fue a Austin, se casó con un estadounidense y nos preguntamos qué ley le aplica. Ahora, sería un poquito absurdo pensar que cuando se regresen a México quedaran solteros, recuperaran su soltería por el solo hecho de cruzar la frontera, si no reconociera a México los matrimonios celebrados en el extranjero. Claro que a los países les interesa que sus actos de estado civil, como lo es el matrimonio, sean reconocidos en otros países. Entonces, en principio, los países cooperamos reconociendo como válido lo hecho en aquel país, si es de acuerdo a sus propias leyes. Salvo que me traigas un matrimonio poligámico o en el pasado un matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. Sí. Que decía Jalisco, van contra mi interés público, no admito que 2 personas casadas en Londres o en San Francisco, California, del mismo sexo, se les reconozca aquí ese carácter. Todavía hace poco, este conflicto que se da también entre estados, lo vimos y lo comentaremos, cuando unas personas casadas en el DF no fueron reconocidas como casadas aquí en Jalisco. Vamos a nuestro primer corte comercial con este tema tan interesante. Te invito a que no te despegues de Radio Mujer, Platicando en Familia. Platicando en la tarde en familia, 4 de la tarde con 19 minutos.
Esta tarde platicamos en nuestro martes de Derecho Familiar con un colaborador que ya conoces, que nos nutre con todos sus conocimientos y con su información. Muy oportuno esta tarde con lo que nos está platicando acerca de las parejas que se casan en Estados Unidos para toda nuestra querida radio escuchas y queridos radio escuchas que están en Austin, Texas y distribuidos en todos los Estados Unidos, que nos alcanzan y nos sintonizan por www.radiomujer.com.mx y por cadena cable Radio Network en 63 ciudades de los Estados Unidos. Luis Rabinal González, abogado familiar, colaborador de Platicando en Familia, con mucho conocimiento acerca del derecho internacional y cómo acerca del matrimonio. Ya platicábamos al inicio del programa en el primer bloque, cómo te puedes llegar a casar y cómo las leyes permiten que contraigas un matrimonio, pero en tu país no está reconocido, o viceversa, te pide México dos puntos, ¿no? Sí, es válido casarse en el extranjero. Sí. México reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero, Sí. siempre y cuando Eso. la configuración de ese matrimonio no afecte, vamos a decir, la cultura local reconocida en el derecho mexicano de cómo es un matrimonio. Sí, O sea, sí, aquí sí. no hay matrimonio poligámico, decíamos. Entonces, las personas que nos escuchan deben saber que siendo reconocido en México el matrimonio celebrado en el extranjero, en lo que se deben ocupar es que cuando regresen a México no se vuelvan a casar, digo, con la misma persona inclusive. Algo que ocurre Ok, frecuentemente es que la gente piensa que no es válido el matrimonio o ve muy complejo que se le reconozca. No es complejo y ahorita vamos a ver cómo, pero vienen y se vuelven a casar. Y uno diría, bueno, ¿qué tendría de malo casarme, que se casen Camila y Camilo en Las Vegas y que luego Camila y Camilo regresen a Guadalajara y se casen nuevamente en Guadalajara? Ya que no es matrimonio con otra persona, sino entre ellos mismos, pues ¿cuál sería el problema? El problema reside es que posiblemente en Las Vegas el régimen económico que adquirieron fue uno y en México sea otro. Es decir, cómo se regula la relación económica entre los cónyuges es lo que llamamos el régimen económico matrimonial, sociedad legal, separación de bienes o sociedad conyugal. Pues bien, en los Estados Unidos, si tú no haces un acuerdo prenupcial, el régimen económico que adopta se llama community, que implica que a partir de casados el 50% es de ella y el 50% es de él. En México puedes hacer la elección de la sociedad legal 50-50 Sí. o de separación de bienes o una mezcla de ambos a través de unas cláusulas que llamamos capitulaciones. A mí me ha tocado personas que se casan en un país, repiten el matrimonio en México, pero presentan regímenes económicos distintos. Y ahí viene el problema. Entonces hay un criterio, porque no hay una ley internacional que defina ese problema, que lo resuelva. Entonces hay un criterio que dice, bueno, el primer matrimonio en tiempo es el que prevalece. Si se casaron primero en Las Vegas, pues es el matrimonio que prevalece. Sí. Entonces hay que preocuparse cuando se casa uno en el extranjero de ver qué régimen económico se adopta. Y desde luego, como se obtiene siempre un acta de matrimonio, ahí está la parte naciente para que sea reconocido en México. Se toma el acta de matrimonio de Las Vegas, aunque diga que firmó un presbítero, no importa, y se va a la Secretaría de Gobierno de Nevada y se pide una famosa certificación que internacionalmente se llama apostilla. Es decir, que la autoridad del Estado de Nevada dice, esta acta fue firmada y sellada por un funcionario autorizado en el Estado de Nevada para celebrar matrimonios. Y esa acta
apostillada, Sí. me la traigo a México, la traduzco y la llevo al registro civil de la ciudad donde vivo y pido una transcripción. De tal suerte que en lo sucesivo yo ya no tengo que ir a Las Vegas por copias certificadas de mi acta de matrimonio. Vengo aquí al oficial de registro civil y el oficial de registro civil ahí reporta el acta de Las Vegas ser apostillada y traducida. Y así evitamos que se vuelvan a casar por segunda ocasión, aunque sea con el mismo marido. ¿Sí? Esa es la manera en que se documenta el reconocimiento del matrimonio celebrado en el extranjero. Y cuando no interviene, como lo platicábamos, te preguntaba yo en el corte, que si acaso es siempre necesario notificarlo en algún consulado. Tú me decías que si se casaban dos mexicanos en el extranjero, sí. Ahí voy. Sí, para demostrar. ¿Cómo Sí. lo demostramos? No, es que lo demuestras como te estoy diciendo. Ok, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Tal cual. Ahora, los cónsules Viene. a nivel mundial Sí. tienen una función que se llama de jueces del registro civil. Hay un tratado internacional, la Convención de La Habana de 1908 y la de Viena de 1949, que faculta a nuestros cónsules a realizar actos del Estado civil. Ya. Por eso un mexicano en el extranjero puede ir con el cónsul y otorgar testamento. Bueno, eso es en función de notario público, perdón. Puede ir y registrar nacimientos, se puede registrar matrimonio siempre y cuando ambos contrayentes sean mexicanos. Y también se pueden registrar defunciones. Ujú. Entonces, nuestros cónsules tienen funciones de registrador civil, pero hay una regla. Ese tratado internacional dice, siempre y cuando la ley local no prohíba al cónsul realizar esa función de registro civil. Wow. Entonces hay que ir checando país por país a ver dónde a los cónsules de cada país les dejan hacer ciertos actos del Estado civil. Y por ejemplo, en el caso del cónsul mexicano en los Estados Unidos, solo puede autorizar matrimonios cuando ambos son mexicanos. Si no es el caso, el cónsul les va a decir, váyanse ante cualquier presbítero o cualquier autoridad local que celebre matrimonios. Sí, sí. Esa sería la utilidad del cónsul. Ahora, si me caso ante el consulado o si registro un nacimiento o una defunción, no es necesario ya ni transcribir el acta, porque el cónsul mexicano es un funcionario mexicano. Sí, del gobierno mexicano. Lo único sí. que pasa es que las actas del Estado civil que se tramitan en consulados se archivan en el Distrito Federal un año después de haberse autorizado en el consulado. Entonces la búsqueda de copias certificadas va a ser en el Distrito Federal. Es un poquito latosito, pero como es un acta ya mexicana, no requiere transcripción. Y me refería a la transcripción cuando dije te casas en Las Vegas ante un presbítero, la apostillas, te la traes, la traduces y la transcribes al registro civil de Guadalajara Sí, sí, o de donde nos estén comunidad, escuchando, de sí. tu comunidad, para que entonces no tengas que casarte otra vez con el problema de que enfrentes regímenes económicos diferentes. Ahora, si tú tienes conciencia de lo que estamos diciendo, entonces dices, ok, ya voy y pregunto qué régimen estoy adquiriendo al casarme aquí en Austin, Texas, o en Alabama, o en cualquier otro estado de la Unión Americana. Pues bueno, el régimen local, la ley local te va a decir. ¿Sí? Aquí los que se casan, como en la mayor parte de Estados Unidos, es community. Pero puedes hacer tu prenuptial agreement. Entonces puedes poner reglas de que así, que así, que así, ¿no? Aquí la diferencia es que en los Estados Unidos es permitido a través del presbítero casarse. Y si tú aquí a tu novia le dices, vamos a casarnos con el sacerdote, te pone la mano diciendo mangos. Expresión local para nuestros radioescuchas fuera de Guadalajara. Sí. Es decir, no te la creo. No me caso si es con un sacerdote, tenemos que ir con el juez. Claro, primero a garantizar civilmente y legalmente, ¿no? Sí. El enlace. Vamos a otro corte comercial. Quédate con este interesante tema con el licenciado Luis Rabinar González y conmigo en Platicando en Familia.
How the jingle bell has... Platicando en familia con este fondo musical navideño que nos anuncia que ya está muy cerca la fecha en la que vamos a celebrar juntos pues el nacimiento del Niño Dios, la reunión familiar por excelencia de fin de año, que estamos muy contentos. Espero que ya estés preparándote. El tiempo se está pasando muy rápido, ya estamos con las reuniones, los desayunos, las posadas en el trabajo, con los amigos. Qué padre, es ocasión para que podamos estar todos reunidos y empezar con nuestro corazón abierto a percibir a todos nuestros familiares y lo que está en nuestro entorno con una emoción mucho más bonita de lo que tiene este diciembre, su significado real. 4 de la tarde con 36 minutos, platicando en familia esta tarde con el abogado Luis Rabinal González. El tema de esta tarde está muy, muy interesante, parejas que se casan en Estados Unidos. Ya platicábamos pues muy buena introducción que hemos tenido estos 2 primeros bloques, Rabinal. Y a mí me gustaría mucho poder preguntarte, ¿qué pasa entonces con estas parejas que ya contrajeron matrimonio, ya demostraron en México bajo los requisitos o las reglas que tú nos dijiste para que sea efectivo? Pero ¿qué pasa cuando estas parejas se quieren divorciar? Bien, contestando a esa pregunta diríamos o partiríamos de que si México reconoce el matrimonio celebrado en el extranjero y solo pide que ese reconocimiento parta de una documentación básica, que es el acta original apostillada por la autoridad del estado donde se celebró el matrimonio, enviada a México por conducto de cualquier persona, hasta de DHL, y transcrita al registro civil local, pues a partir de ese momento es posible, no es lo deseable, pero es posible tramitar un divorcio en base a esa acta. Normalmente cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges se pondrán de acuerdo en la parte económica, cómo se distribuye el patrimonio que han formado, o si tienen conciencia de que fue una separación de bienes, quizás sostenerlo así. Sin embargo, el tema, cuando es motivo de controversia, en un divorcio contencioso, como le decimos los abogados, podría presentarse cuando alguien diga: juez local familiar de Jalisco, estoy demandando el divorcio y la liquidación del patrimonio conyugal. Y el esposo o la esposa contestara: no, ¿cuál liquidación si nos casamos en separación de bienes? Entonces va a sobrevenir una necesidad procesal compleja, que es probar con qué régimen económico me casé en el extranjero. Las actas de matrimonio mexicanas tienen un renglón, un espacio donde se pone una cruz en el régimen económico elegido, pero las estadounidenses no. Las estadounidenses parten de que si no tienes un acuerdo prenupcial, entonces estás en community, pero eso lo marca la ley. Entonces, para que aquí en México alguien que se divorcia cuando se casó en los Estados Unidos, pero volvieron a México y están aquí, demostrar qué régimen económico adquirieron cuando se casaron, puede implicar lo que llamamos los abogados la prueba de derecho extranjero, que es probar cómo el código del estado de Nevada, digamos los que se casaron en Las Vegas, qué dice al respecto de los que se casan. O bien, debo exhibir el acuerdo prenupcial. Si es que alego que hubo un acuerdo prenupcial que divide el patrimonio o lo somete a ciertas reglas. Pero la respuesta es: sí se puede desde luego uno divorciar en México respecto de un matrimonio celebrado en el extranjero. Estoy hablando de algo muy técnico al decir lo siguiente. Una cosa es qué ley aplica, y otra qué tribunal es competente.
La regla local jalisciense es que será juez competente para conocer de un divorcio el del domicilio, el del último domicilio conyugal. Si estaba aquí en Guadalajara, pues es tribunal competente. Eso no implica que mi juez local, que resultó competente, no tenga que aplicar el derecho extranjero. No, lo tendrá que aplicar cuando le pregunte a los cónyuges que se pretenden divorciar, oye, ¿tienen bienes? Sí. ¿Qué ley lo regula? La ley mexicana dice la ley del lugar donde adquirieron matrimonio. Por lo tanto, ¿dónde se casaron? En Las Vegas. Ah, entonces el juez mexicano va a decir, si ya de por sí me cuesta trabajo conocer las leyes locales, pues no me pidan que conozca la del estado de Nevada. Así que la prueba de la ley extranjera corresponde a las partes. Okay. O sea, quiero decir una cosa. Cuando ustedes van a un tribunal a cualquier tipo de asunto, comercial, mercantil, laboral, no es necesario que le prueben al juez el contenido de la ley. Se supone que el juez conoce la ley. Pero hay una regla que dice, cuando el asunto esté vinculado a ley extranjera, el juez no está obligado a conocerla. Serán las partes, los ciudadanos que van a ese juzgado, los que prueben. Y ahí viene una complicación, Alicia, que muchos abogados no saben resolver procesalmente. ¿Cómo demostraré yo que habiéndome casado en Las Vegas, me aplica una regla del Código Familiar del Estado de Nevada que dice que si no hice acuerdo prenupcial, me aplica esa regla general de un régimen de community o mitad y mitad? Suena muy complicado. Esa parte sí es complicada. Sí. Sí es complicada. Sí. Entonces, ¿qué sugiero yo a los matrimoniantes mexicanos en los Estados Unidos o en el extranjero? Pues que celebren un acuerdo para que nomás les baste traducirlo y presentárselo al juez. Sí, y ya. ¿Sí? Y ya. Sí. Y no entren en el problema de probar como si alguien se casa en Singapur, qué régimen económico adoptó. Pero son las cuestiones que se dan en el derecho internacional privado. Pero bueno, hay que documentar bien, sería la primera sugerencia. Y no repetir el matrimonio. Algo que sucede, Alicia, saliéndome un poco del matrimonio, pero manteniéndome en el estado civil, es que la gente también repite las actas de nacimiento. Se van a Estados Unidos, nace un hijo y lo registran ahí en Bakersfield, California. Se vienen a México y dicen que nació aquí en Ocotlán. Y luego el niño crece y empieza a tener un problema porque maneja un acta de Bakersfield, California, y una acta de Ocotlán. Y algunos documentos tienen un acta y otros otra. Y después llegan las autoridades migratorias estadounidenses y dicen, oye, a mí me parece que quizá no naciste en Bakersfield, California, razón por la cual eres estadounidense, sino porque veo que tu pasaporte dice que nació en Ocotlán, tu pasaporte mexicano. Y los meten en una bronca, cuando bastaría que me traigo el acta de nacimiento, al igual que la de matrimonio, me la traigo de Bakersfield apostillada a Guadalajara y pido su transcripción. Y a partir de ahí es mexicano, si su papá o mamá son mexicanos, y tiene su registro de nacimiento en México, pero que dice que nació en Bakersfield, California. Qué interesante. Sí. Y ahorita regresando del corte, platicamos por qué se dan se duplica y qué es lo que nos lleva a hacer este ejercicio de una mala manera. Vamos a un corte comercial, no tardamos, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 49 minutos. Estamos platicando esta tarde de Derecho Familiar con el abogado Luis Rabinal González en el tema de Derecho Familiar. Esta tarde acerca de parejas que se casan en Estados Unidos y sus posibles complicaciones, pero también estábamos abarcando el tema de los nacimientos
y los registros, esta práctica que se duplica y conlleva a mucha tramitología y a después verse con cuestiones que son engorrosas, nos llevamos sorpresas legales y nos estabas explicando ahorita que no vale la pena duplicar. Desde luego que no. De hecho, la ley local prohíbe que si tú ya tienes una partida de nacimiento en algún otro país o estado de la República, vuelvas a registrar al menor aquí en el estado. Sí. Para eso existe la figura de la transcripción de acta, a la que también me referí para el matrimonio celebrado en el extranjero. Simplemente obtenga una copia certificada del acta de nacimiento del menor allá en los Estados Unidos donde haya nacido, apostíllela, que es una manera de, permítanme la palabra, se usa en términos internacionales, es una manera de autenticar un documento y se lo manden a México, se traduce y se transcribe. Mucha gente lo hace porque piensa que si no registra el nacimiento aquí, aunque sea mintiendo donde nació, no va a ser mexicano el menor. Bueno, se es mexicano no por el acta, aunque el acta es un documento acreditativo de nacionalidad, se es mexicano por el hecho de haber nacido en el extranjero siendo hijo de padre o madre mexicanos nacidos en territorio nacional, padre o madre. Que es el caso de la llamada de la señora Cristina, que se comunica y nos comparte: mi nieta nació en Tijuana, su papá es estadounidense, ¿ella puede tener la doble nacionalidad? Todos los mexicanos por nacimiento a partir del 20 de marzo de 1998 podemos tener doble, triple o múltiple nacionalidad. Antes, un mexicano por nacimiento que adquiriera la nacionalidad de otro país perdía la mexicana. Perdía la mexicana antes del marzo del 98. Sí. Pero la reforma constitucional que trajo una reforma a la ley de nacionalidad permite que ahora los mexicanos por nacimiento adquiramos otra u otras nacionalidades sin perder la mexicana. Lo que no le puedo responder a nuestra radio escucha, a quien llamo por teléfono, es si los estadounidenses, si la ley de nacionalidad de los Estados Unidos de América le da la nacionalidad a su hija nacida en Tijuana por el hecho de que su padre sea estadounidense. Presumo que sí, pero me sería muy difícil yo dominar las leyes de nacionalidad de cada país. Sí. Lo que sí puedo afirmar es que México ya no le retira a una persona mexicana por nacimiento la nacionalidad mexicana por adquirir otra. Sin embargo, si yo soy un extranjero que me vine a México, adquiero la nacionalidad mexicana que le llamamos por naturalización y vuelvo a adquirir otra extranjera, ahí sí pierdo la mexicana. Cuando soy mexicano por naturalización, es decir, que nací extranjero, me hice mexicano y luego adquiero otra extranjera, ahí sí pierdo la mexicana. Sí, ya. Pero un mexicano por nacimiento ya no pierde la nacionalidad mexicana en ningún caso. Por lo general, los matrimonios, regresando al tema de los matrimonios en el extranjero, ¿se llevan a cabo más por la cuestión emotiva o sí se planifica, Luis Rabinal? Yo diría que es una cuestión circunstancial y que en todo caso obedece a un plan de la celebración matrimonial. Sí. ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde están los míos? ¿Pueden venir? ¿Nos gusta más acá? ¿Nos gusta más allá? O simplemente al calor de las copas y estando en Las Vegas, me compré el paquete de matrimonio como aquella vez Britney Spears, que se arrepintió a los 5 días. Bueno, pero rara vez se asisten de un abogado para entender lo que están haciendo. Valga, si aquí en México, cuando una pareja mexicana se casa aquí en México, rara vez toman el acuerdo económico en serio. Sí. Y lo prevén en sus capitulaciones de su acta matrimonial, pues qué dirás si están en el extranjero, pues menos, ¿verdad? Pero lo recomendable es que no pasen 16 años de casados, se divorcien y la mujer se entere que por no haber hecho unas capitulaciones matrimoniales que aseguren su futuro económico, ahora está sufriendo una calamidad económica por el solo hecho de divorciarse. Sí, eso es lo más importante, estar informados, saber qué pasa, qué pasaría y tener en cuenta pues todas estas recomendaciones. Y no tener pena que entre una pareja de novio y novia
se tiene que hablar la cuestión económica que les va a regir. Sí, caray, yo creo que es un punto clave, fundamental, claro, porque te llega a evitar conflictos aunque enormes. No haya divorcio, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a decir que él muere, tiene todos sus bienes a su nombre y su testamento dice que todo va para su mamá. Y ella dice, oye, estamos en separación de bienes, tu testamento manda todo a tu mamá, ¿con qué me quedo? Sí. Sí. Entonces, es una recomendación para el nivel nacional y para el nivel internacional que el régimen económico que va a regir tu matrimonio esté hablado, planeado y no te represente una calamidad en el futuro. Sobre todo hablando como dices, en todos los términos, ya sea nacional, ya sea porque estás pensándolo en Estados Unidos, es algo que hay que planificar. Así y qué mejor que una persona que como un abogado como tú pueda recomendarnos y tenerlo siempre presente. Así es. Siempre presente. Y no tener, como dices, no tener ningún tapujo o pena por hablar del tema. Sí, y valga, para no ponérselas complicadas, sí. Si no quieren ir con un abogado, vayan con el oficial del registro civil y le van a decir, oye, yo sé que hay manera de hacer unas cláusulas sobre el régimen económico, que se llaman capitulaciones. Queremos trabajarlas en serio, no las de cajón que ahí te hacen firmar. Sí, machote. Sino en serio, llevárnoslas días antes del matrimonio, platicarlas, escribirlas, y ellos, los oficiales del registro civil, están obligados a transcribir las actas, las cláusulas, los convenios que los que se van a casar quieren insertar en su régimen económico. La cosa es que no lo hacemos. Yo no diría por falta de abogado, yo diría porque no tenemos la cultura de plantearlo frente al próximo cónyuge. Finalmente yo creo que eso es. Es más bien, ni siquiera es por falta de tiempo, como dices, porque algo tan importante se tiene que planear y prever. Por cualquier situación te va a ocasionar mucho menos trámites, molestias, sorpresas, etcétera. Estamos con el tiempo de nuestro último bloque, Luis Rabinal. A mí me encantaría que nos puedas proporcionar una conclusión respecto al matrimonio en el extranjero, cuando se celebra, y también tus datos de contacto. Bien, la conclusión es que los países están preocupados de reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero para que los propios sean reconocidos en el extranjero, para que haya lo que llamamos una cooperación jurídica internacional. Entonces se pueden casar, ilústrense sobre la parte económica, y no repitan el acto matrimonial en México cuando regresen, no es necesario, solo pidan la transcripción del acta. Y creo que con esto podemos cerrar. En cuanto, voy a dar un correo electrónico para no incurrir en el error de no atender una llamada telefónica. Es Rabinal, que es mi nombre maya, de origen maya. Es Rabinal con B alta y latina, rabinal@hotmail.com. Tan raro es que soy el único Rabinal del Hotmail. Entonces, rabinal@hotmail.com, y en mi oficina tengo el 31 22 65 00. Muchas gracias. Me parece que este tema ha sido muy importante, informarnos, orientarnos, si sabemos de alguien que tiene esa intención o esos deseos de contraer matrimonio o vive en el extranjero y está pensando en casarse, qué mejor tener ya estas herramientas y no desestimar jamás. Así es. Muchas gracias a nombre del equipo y muchas gracias a nombre propio y del público en general. Gracias a ti y a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, queridos radioescuchas de Platicando en Familia de Radio Mujer. Nos vamos. A continuación te invito a que te quedes en casa con mi querida amiga y compañera Leti. El día de mañana, miércoles de Escuela para Padres, vamos a tocar un tema ad hoc a la Navidad. Tiene que ver con el nido vacío, pero ahora en la época navideña, porque se generan muchas emociones encontradas. No te despegues de Radio Mujer. Mi nombre es Alicia Hernández y fue un placer haber compartido contigo esta tarde. Que Dios te bendiga mucho.